y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y sigo sola, sola. Bueno, tengo invitado, pero sola, acá, esperando que venga mi co-host. Y eso significa que vos todavía no aplicaste a la posición de Developer Advocate de Iberia. Sigue abierta y acá estoy esperando a alguien que me ayude a hostear este podcast y a hacer un montón de cosas interesantes. Si te interesa esta posición, el link está en la cajita de descripción de este episodio y siempre puedes mandarme un correo y preguntarme más info y encantada de charlar contigo. Un par de noticias especiales antes de arrancar. Primero, mañana es el Summit de Bogotá, así que si no te registraste y estás por ahí, es tu momento de ir, registrarte, ir al Summit, que ahí tenés un montón de charlas en español, técnicas. Y si querés viajar un poquito más lejos, ya tenemos re:Invent, tenemos la agenda, vamos a tener charlas de todos los niveles para todo el mundo y ahí voy a estar. Me pueden encontrar y me pueden saludar a mí, seguramente a muchos de los invitados que han estado en el podcast y no sé, habrá que preguntarle al invitado de hoy si está en el podcast, en re:Invent también. Hoy tenemos un episodio un poco raro porque no vamos a hablar de la nube en sí, pero yo creo que este tema nos interesa a todos, al menos cuando empecé a hablar con Álvaro, que es nuestro invitado, dije, vamos a hablar de bases de datos, y después me empecé a contar de su historia y dije, no, yo no quiero hablar de bases de datos, esto es mucho más interesante. Hoy tenemos a Álvaro Hernández, que es un AWS Data Hero, y como es obvio, yo pensaba que iba a venir a hablar de datos, bases de datos, es experto en Postgres, así que si tienen preguntas de Postgres, ya saben a quién preguntarle. Y es el fundador de una empresa que se llama Ongres, Postgres, Ongres. Y nos va a contar su experiencia en ser un serial founder o serial entrepreneur, not serial killer, que son cosas diferentes. Y vamos a aprender de empresas, así que acá le doy la bienvenida a Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, Marcia. Sí, estoy con una emoción de este episodio porque te voy a poder hacer todas las preguntas que han pasado por mi mente en los últimos, 10 años. Cada vez que me pasa, tengo una idea genial y quiero abrir mi propia empresa y acá estás vos, que nos vas a ayudar. Bueno, yo creo que me vas a poner en aprietos porque yo estoy acostumbrado a hablar de Postgres, de bases de datos. No, es mentira. En realidad me encanta hablar de cualquier tema. Disfruto mucho con mi rol actual como fundador, aunque soy una persona muy técnica y como has dicho, cualquiera quiera saber algo de base de datos o de Postgres, de RDS, por favor que me contacte, que para eso estoy encantado. Sí. Pero encantado de hoy hablar de este tema más de emprendedor, pero tengo que hacer un pequeño disclaimer. Y es que todo lo que diga probablemente sea incorrecto y que por favor nadie lo tome como un aviso. Así que juzgad bien lo que diga, que yo aquí no tengo ni idea de lo que hablo y probablemente diga más errores que verdades y más mentiras que correcciones, ¿no? Vas a hablar desde tu experiencia, digámoslo así. Ciertamente. Es muy verdad para tu experiencia, que al final 100%. es lo único que podemos hablar. Y más que no vamos a estar hablando de algo técnico como Postgres o bases de datos donde uno puede decir esto es así o no, pero Efectivamente. yo creo que es un episodio, al menos cuando empecé a charlar contigo, que te encanta el tema, te empezaron a brillar los ojitos cuando me empezaste a contar de tu historia, dije, acá hay algo interesante. Pero Espero que algo de conclusiones se puedan sacar, sí. sí. Contanos un poco de quién sos y por qué te brillaron los ojitos cuando me empezaste a contar tu historia. Bueno, a ver, yo soy en primer lugar una persona muy técnica, me encanta la tecnología, desde muy pequeño ya me había involucrado, aunque en realidad no me especialicé hasta ya entrado a la universidad. Era casi un completo, no sé decir inútil, tal vez sea demasiado, pero a pesar de que de pequeño hice mis primeros pinitos con Basic, gracias a mi padre que me compró un Amstrad CPC 464, si alguien recuerda esto, y unas revistas donde venían listados en Basic y yo los copiaba muy mecánicamente en un ordenador y hacía cosas y tal, ¿Qué pero un edad día hice tenías rotar cuando te 10, hicieron hacer eso? 11, muy pronto, muy pronto. Hice hasta rotar un cubo en 3D en aquella época. Por supuesto, copiando todo el código, no sabía lo que era un seno y un coseno, pero yo Y no copié es y así como trabajamos hoy en día con Stack Overflow. efectivamente, está como Flow una revista, o sea, terrible, ¿no?
Pero luego, no sé, tuve una pausa tremenda y llegué a la universidad sin haber tocado un ordenador de nuevo no sé, ya está, me debería dar vergüenza decir esto, pero como no tengo vergüenza, pues lo cuento. Pues llegué a primero de carrera y me dijeron que estudié ingeniería de telecomunicación y llegué a primero de carrera y me dijo un compañero, pues vamos a estudiar el lenguaje de programación C. Y yo de eso sé, es el C dos puntos barra invertida triangulito en la consola negra esa que tecleas, ¿no? Ese era mi nivel informático para aquel entonces. ¿Vale? Pero bueno, de ahí enseguida descubrí más cosas, descubrí un sistema operativo decente, como es Linux, en la universidad. Primero dije, oye, esto es muy interesante, voy a aprender de esto, me interesa. Y de ahí no he parado de intentar aprender. Uno de mis objetivos es todos los días aprender algo, leo mucho, investigo mucho y al final pues esto me ha permitido tener un conocimiento, yo creo, técnico en muchas áreas, ¿no? Mi especialización es bases de datos y dentro de base de datos Postgres, que es una de las mejores bases de datos que hay. Vamos a dejarlo ahí para no entrar en mayores polémicas. Pero bueno, y como un poco va esta charla de este tema, he empezado a emprender desde muy al principio de mi carrera profesional, por así decirlo. Yo me defino como un 0.x serial entrepreneur. 0.x quiere decir que todavía no he llegado a 1. La gente dice 1x, 2x cuando ha tenido un exit, 2 exits, ha vendido su empresa. Bueno, yo no he llegado ahí todavía, pero he intentado muchas veces. Exits, ¿qué son para la gente que no sabe de startups? Porque acá estamos partiendo que nuestra audiencia es una audiencia técnica. Mucha gente capaz no Correcto. conoce las palabras. Bueno, un exit es en esencia que hayas vendido tu empresa o Oh, que hayas salido a bolsa o, en fin, algo de ese tipo, ¿no? Un hecho claro. notable, Que te normalmente hayas hecho asociado. rico con tu empresa o hayas ganado un buen dinerillo. Efectivamente, efectivamente. Pues entonces, si has vendido una vez has vendido una empresa, eres 1x, si has vendido 2x, 3x, bueno, pues yo soy 0x, 0.x, ¿vale? Estoy Y ahí que, intentándolo todavía. He hecho muchos intentos, muchos pivots, que se llama pivot es cuando cambias tu empresa a otra cosa. En mi caso ha sido incluso a otra empresa. Pero como digo, empecé muy pronto, tan pronto como que en esencia nunca he trabajado para nadie, así solo para que mí. eso es muy loco, porque generalmente uno sale de la universidad y ¿qué hace? Busca trabajo. Vos saliste de la universidad y ¿qué te pasó? Es que la monté antes, durante la universidad ya, la empresa. Antes. O Sí, sea, porque yo me metí en representación estudiantil. A mí siempre me ha gustado un poco también, a lo mejor todos estos temas, a lo mejor de liderazgo y de gestión ya me gustaban por entonces, tal vez. Y de hecho fui delegado de universidad, de la escuela y subdelegado de universidad. Y por aquella época un día nos llamó, la delegación de alumnos, una persona que quería ayuda en un tema técnico, un tema de bases de datos, por cierto. Y lo cogió un compañero mío y me dijo, oye, que ha llamado que no sé, que necesita ayuda y tal. Y hablé yo con él y con una conversación un poco más serena y me dijo que quería hacer una cosa bueno, pues que era una barbaridad lo que quería hacer. Y entonces yo le dije, no señor, usted no quiere eso. ¿Pero cómo? Pero yo le estoy llamando, quiero contratar. Usted no quiere eso. ¿Quiere que le explique lo que quiere? No, sí, pues quedamos un día en la cafetería. Entonces quedamos un día en la cafetería y yo le dije lo que quería. Básicamente se estaban mandando una base de datos de Access por email como adjuntos cada vez que alguien lo modificaba entre dos países. Ya chan. sé que era el año 2000, pero en fin, yo dije que se podía hacer una cosa con una base de datos centralizada, una aplicación web y tal. Y eso acabó en un primer cliente y acabó en una primera empresa. Wow. Pero bueno, la realidad es que así empezó un poco todo, un poco involuntariamente, pero debo decir que la semilla sí que en cierto modo la tenía, ¿no? De antes. Y yo creo que también tenías eso de decir que no, porque al menos yo pienso en mi ser de veintipocos años, así viene una persona grande y me dice quiero esto, yo le doy lo que me pide, después me daré la cabeza contra la pared o me asustaré y le diré que no puedo, pero eso de decirle, no, usted no quiere eso, eso es algo muy valiente, ¿no? Para alguien tan chico. Es que era tan evidente el tema, ¿no? Que sí, yo hablo claro y no buscaba nada también, no tenía poco que perder porque yo no buscaba ningún cliente ni nada, yo No, claro. buscaba ayudar. Entonces yo le dije con toda honestidad, usted no quiere eso. Y es cierto, esto se transformó en un pequeño moto, ¿no? Un pequeño lema de nuestra empresa en aquella época. No, eso no es lo que usted quiere. Pero es Y muy común que los ha pervivido clientes en no el saben tiempo. lo que quieren hasta que hablas con ellos y trabajas un poco más la idea. Ellos saben lo que necesitan, pero no lo que quieren. Y es muy frecuente que eso de que el cliente siempre tiene razón, no es verdad, no siempre tiene razón, ni mucho menos. Y muchas veces, efectivamente, sabe lo que quiere
y te dice cómo hacerlo, pero el cómo hacerlo, lo de dar ese expertise o esa consultoría, ese consultor, ¿no? Pero vos me dijiste que trabajaste una vez para alguien. Bueno, ¿Cuándo? ¿Cómo fue eso? eso es verdad, eso es verdad. Fui 3 meses más o menos becario en una de las grandes consultoras con sector de tecnología, que había, ya no existe a día de hoy. Pero bueno, en fin, existía en aquella época y era muy prestigiosa y bueno, no sé, recuerdo cómo me contactaron, pero me ofrecieron un puesto de becario y dije, pues bueno, vamos a probar, ¿por qué no? Pero bueno, aquella experiencia, no voy a decir que fue mala, yo disfruté mucho, pero la verdad es que sí que me impulsó a lo mejor a buscar el camino del emprendimiento también, porque no me gustó. O sea, fue buena por el aprendizaje, pero no por el aprendizaje que yo buscaba. Porque lo que vi es que yo, no sé, buscaba otro ritmo, por así decirlo, de trabajo. Llega ahí el primer día, 9 de la mañana, todo el traje, la época era la que era, ¿no? Bueno, 9:05, yo nunca me he considerado demasiado del todo puntual. Pero en fin, no importa. Y el caso es que llegaba allí, ¿no? Y llego allí, ¿qué tengo que hacer? Primer día. No, vamos a tomar un café a la cafetería y tal. Y yo, bueno, pues sí, pues bien, vamos a discutir en la cafetería, ningún inconveniente y tal. 45 minutos hablando de fútbol y tal. Y yo, está muy bien, pero ¿qué tengo que hacer? No, ahora cuando subamos. Ah, bueno, cuando subamos. Ah, pues ¿qué tengo que hacer? Ah, pues no sé. Como que no sabes, que yo venía aquí a trabajar, ¿no? No, bueno, pues esta ley que ha salido ahora de tecnología y tal, ¿te la conozco? Sí, míratela. Ah, bueno, me la reviso, vale, tal. Media hora después. Bien, ya me la he revisado. ¿Y ahora qué? No, pero no sé, míratela, ya mañana hablamos. Y yo, bueno, llego al día siguiente, 9 de la mañana, vamos a tomar un café en la cafetería. Y yo, ¿y mi trabajo? Bueno, bueno, tal. Y al tercer día ya me decían, ¿vamos a tomar un café? Y yo, no, gracias, tengo trabajo que hacer. Y al tío luego me preguntaron, oye, tú Álvaro, sabes un poco inglés y tal, ¿puedes traducir esto? Y digo, sí, 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 claro, claro, sin ningún problema. Y al finalizar mi media jornada, pues le envió el documento de 8 páginas, yo qué sé, traducido y tal. Oye, pero si esto, yo me lo esperaba, no sé, a finales de semana o algo así y tal. Y yo, no, ya está listo, dime qué más. Y dices, que no sé qué más darte. Y yo ya empecé a ver, vamos a tomar un café. Y yo, es que no he venido para esto, he venido para aprender, ¿no? Bueno, al final digo que aprendí porque además me dieron un portátil con Windows, me dijeron que era política de empresa, que eso no se podía cambiar. Yo dije, yo con esto no soy productivo. A la semana le instalé Linux. Dije, mira, si me echan, que me echen, pero yo instalo Linux porque si no, yo no soy productivo, yo no voy a ser quien No. soy yo. Y un mes antes de que me fuera ya me estaban pidiendo ir a clientes que necesitaban gente experta en Linux, pues tenían temas de seguridad y no sé qué. Y eras un pasante de 3 meses, o sea. De hecho, di un curso de seguridad informática a un cliente de ellos que me preguntaban, oye, y tú, claro, tú conocerás a no sé quién, y a no sé quién, y a no sé quién, y a no sé quién. Y yo, sí, 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 claro, claro, Paco, no sé, llevo aquí 5 años conmigo en la empresa. No, una situación un poco delicada. Pero entonces yo dije, no, 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 esto no es lo que yo quiero. Yo quiero poder tomar esas decisiones, yo quiero poderle decir no al cliente, esto no es lo que usted necesita, ¿no? Y bueno, seguir un camino un poco más de mayor progreso técnico, pero sobre todo mayor libertad de tomar decisiones, ¿no? Allí me vi obligado a participar en decisiones técnicas con las que yo no coincidía. Y dije, bueno, pues esto no es lo que yo quiero. No, eso Tal está vez eso me bueno. dejó ese post. Sí, y también el hecho de eso, de estar sentado, al menos esa es una de las cosas que a mí me cuesta del trabajo de oficina, estar sentado 8 o 9 horas y llega un punto que empezás a hacer el trabajo de las próximas 3 semanas porque ya no sabes qué hacer. Eso de calentar sillas, siempre fui muy mala. Sí, 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 Es terrible. como, hay que ir, hacer lo que uno tiene que hacer e irse, ya está. Eso, si no hay Claro. trabajo, bueno, chao, avísame, llámame cuando haya yo acá vengo. No, no, Efectivamente. totalmente. También debo decir un poco por injusticia, que no es trivial tener todo preparado para cuando alguien se incorpora a una No, empresa y tener todo preparado para que esta persona sea productiva desde el día cero, ¿vale? No, no. he visto ahora desde el otro lado, ¿no? Que no es del todo sencillo, pero bueno, puede ser frustrante esa experiencia. No, obvio. Y eso también está bueno para que cada vez que alguien entra a tu empresa ahora, te acuerdes de eso Muy presente, muy y lo tengas presente. muy presente, ¿no? Y que generalmente la gente quiere, como dicen, poner un commit en GitHub o en el repo el primer día de trabajo. Es como, Efectivamente, fue un primer efectivamente. día de trabajo, hiciste un commit.
O no, es como... Y sí que ese fue el primer trabajo y el único que tuviste. Después tu Así primer es. cliente, esta persona de la uni, ¿y qué pasó ahí? ¿Cómo fue evolucionando todo? Bueno, pues ahí tuvimos esa llamada, me reuní con mi amigo y con el cliente. Bueno, no era ni siquiera un potencial cliente, era de verdad un, oye, te vamos a ayudar porque estás diciendo una tontería, ¿no? Y ya el señor nos dijo, oye, pues no sé, vale, me habéis convencido, demostrádmelo, ¿no? ¿Qué hacemos esto? Pues, no sé, hacedme un presupuesto. Y yo, ¿presupuesto? ¿Cómo ¿Qué se es hace eso? eso? Claro, ¿y cómo se hace? ¿Y cuánto cobro? Y yo qué sé, no tengo ni idea, ¿no? Y entonces, bueno, hablé un poco con mi padre, que tenía experiencia a ese respecto, e incluso él tiene una empresa, me ofreció utilizar su empresa para facturar y nos oyó un poco, le hicimos un presupuesto al señor, por supuesto resultó ser un catastrófico error y baratísimo para todo lo que le hicimos, evidentemente, pero bueno, esto siempre pasa y al final el proyecto continuó luego, el proyecto avanzó de ser una pequeña cosa, luego nos pidieron otra, luego otra y en un momento, claro, dijimos, necesitamos nuestra propia entidad, ¿no? No podemos No, aquí estar. sí, mi padre, no sé qué hacía tu padre, pero ponele cocinas y tiene un sector de Haití. Pues desde luego no era una actividad relacionada, Por ciertamente. eso. Y entonces al final pues nos juntamos con un tercer amigo que estaba allí en la universidad y decidimos montar una empresa, una sociedad. Y Y para bueno, esta altura tendrías 20 y pocos años, si estabas todavía en la 21 uni. años más o menos, sí. 20, 21 años. Wow. Sí. Y nada, bueno, montamos esa sociedad entre los tres. Se llamó un nombre tan así cool en la época, digo yo, como Gnosis, que quería decir Network Open Systems. Al menos lo de Open estaba bien, el resto no sé qué pintaba ahí, pero bueno. Y luego el apellido era AJJV, que eran las iniciales de los socios, ¿no? Muy igualitario todo. Claro. Con una distribución al 33,3% de las acciones y todo ese tipo de cosas. Y bueno, fue un periodo de aprendizaje en realidad. Lo recuerdo con mucho cariño, fue una época donde trabajamos muy duro, hicimos ninguna cosa muy importante, pero sí que montamos algunas cosas interesantes. Cosas que incluso una herramienta que construimos todavía se utiliza hoy en día en producción. Wow. 20 años después. Y si cuento las tecnologías con las que está programada y los hilos con los que está cogido, bueno, que esto es un podcast técnico, creo que nos podemos permitir el detalle, el lujo Sí. técnico, ¿no? Si Bien. querés. Si la gente no me empieza a tirar tomates virtuales ahora mismo, es No, una no. aplicación escrita en PHP con una base de datos Postgres, bueno, aquí no hay sorpresas, Pero hace ¿vale? 20 años, no, Hace 20 claro. años, Por PHP eso, 4, exacto. Exacto. 4 Hace 20 sigue años corriendo PHP era top. top, era top. Pero ahí no acaba la cosa. Porque nos pidieron hacer algunas cosas determinadas. Por ejemplo, una información muy tabular, ¿no? Y esa información tabular la querían exportar a Excel para manipularla en Excel. Pero claro, no había librerías para hacer. Bueno, pues utiliza un LibreOffice 1, perdón, OpenOffice. Un OpenOffice 1.1.6, si no recuerdo mal, que todavía hoy está corriendo en producción, en un Wow. frame buffer virtual en memoria, con el API del OpenOffice que te permite llamarlo. Entonces, pero ese API estaba solo disponible para Python y para Java. Por aquella época la universidad nos había enseñado Java. Así que el funcionamiento es que la aplicación PHP genera un fichero en /tmp cuando recibe la petición en XML. El generado a pelo con cancelación de cadenas de texto. Luego llama, haciendo un exec, a un programa escrito en Java, programado en Java 1.4 de la época, Yo estoy ¿vale? Que certificada en eso. Shh. Pero es sorprendente, a día de hoy sigue funcionando incluso con una JVM moderna, sigue corriendo sin Y recompilar sí. el código. Leía ese fichero XML, procesaba las órdenes, llamaba al API de OpenOffice, renderizaba en un buffer en memoria, que el debuguearlo lo podías ver en pantalla, y te genera el Excel, te lo deja en RTMP y PHP lo sirve de vuelta al usuario. Muy bien. Y corre todavía hoy. Y luego generábamos unas etiquetas en PDF con LaTeX o LaTeX. Látex. Llamaban, porque era el mejor sistema de generar un PDF en la época. Entonces, PHP escribía el código LaTeX que luego se compilaba con PDF LaTeX y lo servía. O sea, Una mezcla, pero seguimos haciendo software de la misma forma. sí, Versiones no ha más, cambiado mucho, pero no ha no ha cambiado mucho el cambiado. panorama. Y esto, hoy, en el año 2022, sigue corriendo en producción. Muy loco. Siendo un algo muy pequeñito, pero bueno. Así que fue una época de aprendizaje
de aprender a cómo lidiar con clientes, aprender cosas como que no todos los clientes son buenos y hay que a veces rechazar a Mm. clientes o expulsarles. Tarjeta roja a los ¿Y vos ya clientes. para esa altura ya sabías que ibas a trabajar de esto o seguías pensando que estabas estudiando y en fin, no lo pensabas mucho? No lo pensaba mucho, pero yo siempre he sido un poco cabezón. Probablemente físicamente también, pero desde luego mentalmente. A día de hoy se dice persistente, que es más elegante, ¿no? O resiliente. Entonces, siempre quería continuar con el proyecto, siempre quise avanzar, siempre quise dar el siguiente paso, ¿no? No lo conseguía, pero ahí seguía, ¿no? De hecho, en esta época, mis dos socios, por razones diferentes, se fueron. Todo de buenas, quiero decir, son muy buenos amigos míos y, por cierto, esto es raro, ¿eh? Es muy normal que los fundadores se peleen, sobre todo cuando todo está tan igualitario y todo tan así estructurado, ¿no? Pero no es el caso, afortunadamente. Ah, muy puntualmente igual es la discrepancia, pero no, ambos son muy buenos amigos míos a día de hoy y nos apoyamos además. Pero bueno, se fueron, decidieron seguir su camino y yo decidí persistir. En un momento dado, pues esta empresa transformamos el nombre, pasó a hacer otra actividad, luego pivotó a otra, que tampoco funcionó, y luego acabó ya como una entidad diferente, sociedad diferente, cristalizando lo que es hoy Ongres, ¿no? Pero nunca me planteaba abandonar ese camino porque siempre quiero llegar hasta el final y siempre quiero, bueno, ¿por qué no decirlo? Triunfar y ¿Y crear cuál es, grandes cosas con como esta. decimos cuando preguntamos así, hacemos una nueva feature o hacemos algo en Amazon, cuál es la marca de éxito? ¿Cuál es la clave de cuándo decís triunfé? ¿Cuando llegues a 1.x o como cuál es el decís, este es el stop signal? Bueno, para mí, en primer lugar, no creo que haya un stop No, signal. obvio. No. Pero vos decís que quiero ver el siguiente paso, pero parece algo súper adictivo, ¿no? Como... Es totalmente adictivo. Es totalmente. No, para mí el éxito es o bien crear una nueva tecnología disruptiva que cambie el curso de lo que mucha gente utiliza, o si no es una tecnología a lo mejor tan disruptiva, sí crear una que sea muy utilizada. Entonces es o bien por la innovación que introduzca, que deje huella, o bien porque a lo mejor no sea tan disruptiva, pero sea algo que facilite la vida a centenares de miles, millones de personas. Ese Y es mi, vos ese es venís mi- creando esa visión en tu cabeza desde los últimos años, desde que empezaste a ver esto, empezás a decir, yo si sigo acá voy a encontrar esto. Y eso es lo que te Sí, lleva a seguir. y dudo que nunca pare. Pero yo creo que es algo más allá de, porque muchas veces la gente dice, voy a montar mi empresa porque quiero hacerme rico, pero es totalmente diferente. Acá tenés una visión en Sí, en tu cabeza y es lo que te lleva a, no importa qué, totalmente, quiero totalmente. conseguir esto. Yo, mientras pueda mantenerme económicamente, por así decirlo, y de momento las cosas van bastante bien, Sí, sí. no me puedo quejar, seguiré este camino, seguiré intentándolo, ¿no? Pero yo creo que eso es fundamental para poder aguantar los pivotes, las caídas, las subidas, ¿no? De tener una visión tan clara de a dónde querés llegar. Es que en realidad es duro, y he pasado momentos muy malos, muy Me realmente imagino. malos. Y lo que es peor, momentos realmente buenos, no es que sean peores, pero momentos realmente buenos seguidos de momentos realmente malos. Eh, hay un famoso inversor, antes emprendedor, que escribió un día un post que yo me identifiqué completamente con él, ¿no? Es Mark Suster, tiene un blog famoso, se llama Both Sides of the Table, y escribió que emprender es como una montaña rusa. Y es que es literalmente como tal. Un día sacas tu nuevo producto al mercado, te vas a hacer rico, lo van a usar cientos de miles de usuarios, no sé qué, eres el rey del mambo, te van a invitar a todas las charlas, los congresos, las conferencias, todo. Al día siguiente dices, pues se lo han descargado 4 personas. Pero ¿cómo es posible? Pero si esto es el mejor producto de la historia, pero si es que esto es disruptivo, pero no sé qué, y todavía no te has levantado del golpe y aparece tu mayor competidor y saca una cosa
pero alucinante, pero 100 veces mejor que lo que tenías tú. Pero ¿cómo no lo he podido ver? Pero no sé qué, pero estamos hundidos, pero cerramos, no cerramos, tal. Y, y encima te llega un cliente y te cancela el producto o el contrato que llevas 3 meses negociando y que dabas por hecho ya que ya habías contado con el dinero, que te habías gastado no sé cuánto en servidores, porque en la época ni siquiera AWS existía todavía o estaba empezando, Sí, sí. y comprábamos servidores y nos sentábamos ahí con la espalda arqueada en los CPDs, ¿no? Ahí a 18 grados a las 3 de la mañana sufriendo, menos mal que eso ya no hace falta hacerlo. Bueno, entonces, y sin embargo, llega al día siguiente, te acuestas con no una depresión, pero con el futuro negrísimo, y te levantas y de repente te ha escrito un cliente y te ha dicho, oye, que vamos a cerrar esto, que no sé, te pasa una noticia Sí, positiva, sí. ¿no? Y entonces te vuelves a subir, vuelves a ser el rey del mundo y al día siguiente te vuelves a caer, ¿no? Y tal vez lo más, yo diría, ya no es solo resistir los baches, ¿no? Y muchas veces los baches económicos, sino es casi ese continuo subida y bajada emocional que es casi más duro que estar si estuvieras todo el rato en el fondo casi te acostumbrarías, pero como de repente te crees el rey del mundo y luego al día siguiente eres el rey del infierno y esa subida y bajada, esa montaña rusa que Mark Fuster decía, es lo que se hace realmente duro y yo me atrevo a decir que no todo el mundo está preparado para Yo sobrevivir a creo que esa ahí es montaña. donde la característica de cabezón o resiliente es muy importante, porque es el... Sí, hay que serlo. Y es un poco también lo que decías antes, ¿no? Hay que tener una motivación o hay que tener una visión clara de por qué estás en esto y por qué quieres continuar, ¿no? A mí una vez me pidió consejo una persona, no sé si me pidió mi consejo, pero en fin, yo encantado de darlo, ¿no? Y entonces yo lo primero que le pregunté, me quería contar su idea de negocio, antes de contarme la idea de negocio, le dije, ¿por qué quieres hacer esto? Y él me dijo, porque yo sabía del contexto en el que venía, era un congreso de programadores de muy alto nivel, gente, y era muy joven, es una persona, yo diría una muy alta cualificación técnica, que tenía un trabajo muy bueno, muy bien pagado, ¿no? Entonces, yo sé lo que ha arriesgado que es emprender, ¿no? Entonces, le pregunté cuál era su motivación. Y me dijo que había calculado que con su salario se podría comprar una casa de X, pero que él aspiraba un poco más y quería comprarse una casa de 3X. Bueno, por así decirlo, ¿no? Sin entrar en más detalles. Y claro, yo escuché eso y no me pareció una motivación suficiente. Entonces yo le dije, no lo hagas. Dice, pero si todavía no te he contado mi empresa. Y digo, no la montes. Pero déjame que te cuente. No. Ah, vale. Y se fue. Y al cabo de un rato volvió. Dice, oye, pero déjame que te cuente mi idea. Y digo, mira, voy a dejar que me cuentes tu idea. Pero te voy a decir por qué te he dicho que no. Sí, claro, por favor, dime que no. Si es que no me has escuchado, digo, claro. Primero, porque tu motivación no me parece suficiente. Si tu motivación es comprarte una casa más grande, encontrarás un trabajo mejor pagado, Aprende a invertir tranquilo, en bolsa. Yo qué sé. avanza, lo lograrás si ese es tu objetivo. Digo, pero no arriesgues todo por eso, ¿no? Digo, pero sobre todo, te he dicho que no sin haber escuchado tu idea de negocio y te has conformado. No has luchado conmigo. Haberme presionado, que te voy a contar mi idea, que es genial, que no sé. Defiéndete, ¿no? No te has defendido a la primera de cambio un desconocido del que no sabe nada, ¿eh? Y te dice que no a la tercera y te quedas contento. Pues, pues no. Luego me contó la idea y era menos todavía que no. Era un no muy claro. Era un no clarísimo. Era Sí, un no sí, sí. clarísimo. Y antes tengo acá 2.000 millones de preguntas para esto de este caso de cuando querés montar tu propia empresa, porque yo creo que nos pasa a todos. Pero antes de eso me gustaría hablar un poquito de tu actual empresa, porque es una empresa muy, muy curiosa. Al menos vos me decías cuando hacíamos la preparación de este episodio, que es una empresa sin inversores, todo es como... Contanos un poco del modelo, cómo la montaste y un poquito qué hacen, así tenemos todo el contexto antes de que te atomice a preguntas. Bueno, claro, encantado. Bueno, pues a ver, empezamos por la última parte que hace la empresa para focalizar el Ya. contexto. La empresa se llama Ongres y quiere decir On Postgres.
¿vale? Es la contracción de on Postgres. O sea que yo creo que está bastante claro a qué nos dedicamos. Postgres, Postgres, Postgres. Entonces, dentro de este área, nosotros decidimos que tenemos dos principales áreas de negocio. Una, el área de servicios profesionales de Postgres, que es un área más tradicional de consultoría, por así decirlo, donde hacemos sobre todo soporte 24/7. Trabajamos con grandísimas empresas que utilicen hasta centenares de clusters Postgres corriendo, on-prem, en cloud, en muchísimos entornos, y les ayudamos a tener soporte 24/7 altamente especializado en Postgres, ¿no? Luego damos formación y damos también proyectos de consultoría que normalmente son migraciones de Oracle a Postgres. Es lo que normalmente, también de SQL Server, SQL Server y algunas otras bases de datos de B2, pero normalmente son de Oracle a Postgres. Y normalmente suele ser mover de un entorno on-prem a un entorno cloud. Y luego tenemos un área que es el área que un poco trata de realizar nuestra visión. Y nuestra visión es que Postgres es una base de datos maravillosa, no voy a hablar mal de ella, es una base de datos muy completa, es una base de datos nivel top, puede competir con cualquiera de las bases de datos propietarias, pero no es una base de datos preparada para el usuario final en producción. O sea, lo que diríamos es que no viene, como en inglés, ¿no? Batteries included, no viene con las pilas puestas. ¿Por qué? Porque es una base de datos muy core. Yo le digo que es como el kernel de Linux. ¿Tú utilizas el kernel de Linux directamente? No, necesitas una distribución alrededor del kernel. Pues Postgres es un poco parecido. Postgres es como un core y tú necesitas una distribución, una serie de cosas alrededor. Y eso en Postgres forma parte del ecosistema. Y tienes que ir a coger herramientas de aquí, alta disponibilidad, backups, nada viene incluido, ¿no? Y en este ecosistema hay mucho espacio para la innovación, hay muchas cosas que faltan. Y no hablo de herramientas gráficas, que también, sino de herramientas core, corporativas, demás. Y a esta visión queremos trabajar, hacer Postgres más sencillo, más usable para más gente, ensanchar la base de datos de usuario, siempre con la vista en Postgres Producción, que es lo que trabajamos en nuestros servicios profesionales. Y, por ejemplo, hemos desarrollado ahora mismo, bueno, estamos desarrollando un software muy avanzado para correr Postgres en Kubernetes, que se llama Stackgres, un stack de componentes sobre Postgres. Stackgres.io, para el que lo quiera echar un vistazo, 100% software libre para correr Postgres en Kubernetes. Tiene características muy especiales, es el entorno con más extensiones para Postgres que hay. Corre tanto en AMD64 como en ARM64, lo probamos mucho en los Graviton 3, es espectacular cómo corre ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un poco la visión de empresa. Ahora bien, decías... Y acá viene la visión tuya también, porque es lo que nos contabas hace un poquito, innovar, encontrar algo que se pueda ser usado, aquí está. De hecho, sí, no lo has podido definir mejor. Uno de los objetivos de herramientas como Stackgres es, como lo he dicho hace un momento, ensanchar la base de datos de usuarios. Postgres es una base de datos de muy alta reputación, la gente la aprecia, sale siempre en los top de base de datos elegida del año, pero no deja de ser una base de datos relativamente nicho. Su porcentaje de uso es todavía minoritario. Mi visión es que ese porcentaje amplíe. Quiero que Postgres sea la base de datos relacional al menos más usada del mundo. ¿Cuál es la más usada del mundo hoy en día? Oracle. Y con gran diferencia, además. Y yo creo que Postgres puede reemplazar a Oracle en este aspecto. Pero para ello tenemos que hacer que Postgres sea más aceptable en su uso en producción y por usuarios que no tengan que ser grandes expertos en Postgres. Y esto es, por ejemplo, una de las cosas que en Stackgres, en este software, estamos embebiendo, porque lo que hacemos es un proceso de abstracción donde exponemos interfaces de usuario muy fáciles de usar, o bien típico Kubernetes con los YAMLs habituales, o bien o con una interfaz web muy completo que tiene, pero por debajo estamos embebiendo todo nuestro expertise de años de experiencia con Postgres, con grandísimos clientes, Postgres Producción, para que puedas tener un Postgres Producción sin ser un gran experto en Postgres y así poder ensanchar esa base de datos esa base de usuarios, perdón, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, cuadra completamente con esa visión. Y aparte la parte la parte de soporte profesional les da toda la experiencia para saber lo que los clientes necesitan, para que los problemas, y después eso es como un ciclo, ¿no? De, como decimos en Amazon, el flywheel. Es más, para nuestro equipo de servicios profesionales, para mí es como yo les digo que es como un sueño, haz la lista de la compra, la lista de los Reyes Magos. ¿Qué quieres que tenga Stackgres en la siguiente versión? Tú, como DBA experto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué echas en falta? Esto, pues ya está. Equipo, vamos a implementar esto, ¿no?
Después lo Eh, prueban, se lo ponen. Más Tenemos mucho feedback. feedback de los usuarios, tenemos una comunidad en Slack, en Discord, bastante activa y tenemos mucho feedback de ahí. Seguimos, también nos inspiramos para que ocultarlo en los mecanismos como los que Amazon tiene de obsesión por el feedback del usuario. Hemos tomado muchas ideas de ahí y nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Nuestro proceso de desarrollo, no quiero hablar mucho más de esto, pero el proceso de desarrollo está abierto, está todo en GitLab. Cualquiera puede crear issues, comentar en issues existentes, o sea, es todo, los dashboards, roadmap, está todo en abierto. Vos decís que no es interesante, pero yo creo que es muy interesante, porque muchas veces uno piensa que el software tiene que, si tengo una idea fantástica, la tengo que poner detrás de candados gigantes para que nadie pueda acceder, porque es lo más importante del mundo, y vos acá lo estás haciendo, la mayor parte de todo es open source, todo está ahí, la gente puede mirar el trabajo que van a hacer, y yo creo que como técnicos eso es muy relajante, ¿no? Poder hacer código abierto, vivir Sí, de poder pagar las facturas y me parece fantástico, porque pensar de poner candados a todos y mi idea es lo más importante del mundo mundial, maybe not. totalmente. Y además invito a cualquiera que nos esté escuchando hoy que si quieren probarlo, por supuesto, pero si quieren opinar, quieren crear un issue, oye, pues a mí me gustaría que implementara esta funcionalidad o esto no me gusta como está o aquí habéis seleccionado esta herramienta, yo creo que esta otra es mejor. Estamos completamente abiertos y apreciamos mucho ese feedback, ¿no? Sí. También mucha gente con el mundo del software libre dice, ah, no, es que tengo miedo de que venga Amazon, ¿no? Y me robe la Y idea. lo monte como un servicio y tal y nos haga competencia. Yo estoy deseando que llegue ese momento, por favor. ¿No? Porque es una validación de la idea, ¿no? Que es uno de los aspectos también de cuando se monta una empresa y quieres lanzar algo, una cosa es tu idea en la cabeza y otra cosa es que luego el mercado la acepte, la use, la compre, pague por ella, ¿no? El product market fit que se llama, ¿no? Ah, Que tu idea se adapte a una necesidad del mercado. Y estos temas normalmente son más una validación que una competencia, ¿no? Pero en fin, no, obvio. es muy importante. A nosotros nos gusta mucho desarrollar software libre, lo hemos hecho también en el pasado, hemos desarrollado otros productos en el pasado y es algo que nos gusta mucho. Sí. Pero bueno, quería tocar el tema de los inversores, que no me lo quiero Mm. dejar en el tintero que lo has preguntado. Sí, porque es una Efectivamente, forma diferente, ¿no? Todo el mundo piensa que tiene que juntar dinero de 25.000 millones de personas o de uno grande que le dé dinero para montar la empresa, pero vos no. no. La gente asume como un éxito levantar una ronda de inversión, ¿no? Es monto una empresa, inmediatamente, venga, valoraciones, cuántos millones valgo, buscar inversores, cuántos millones levanto. No sé si es demasiado arriesgado calificar una ronda en lugar de un éxito de un fracaso. Porque no deja de ser un éxito, y yo felicito a todo el mundo que levanta una ronda, porque has conseguido algo. Pero también es un fracaso, porque implica que no has podido levantar tu negocio orgánicamente. Orgánicamente quiere decir que se sostenga solo, que ingreses más de lo que gastes, en términos prácticos, ¿vale? Salvando momentos puntuales, tal. Pero en esencia, que ingreses más de lo que gastas. Si necesitas inversiones porque no eres capaz de hacer eso a día de hoy, ¿no? Entonces, no digo que se interprete como un fracaso, pero sí que se vea como una realidad de la realidad es todavía no puedo construir un negocio, un negocio, una empresa. Una Claro. empresa es algo que se espera que gane dinero, ¿no? Entonces, hoy no soy capaz. A lo mejor, gracias a la inversión, no solo lo lograrás, sino que lo lograrás hacer mucho más rápido que si lo hicieras orgánicamente. Y por lo tanto es una solución perfectamente válida. Pero a día de hoy, efectivamente, es lo que dices. El mundo va orientado a idea, PowerPoint, no sé qué, tal vez un prototipo inicial, inversores, dinero, levantar. Es un modelo válido y tiene sus ventajas. Y es un modelo que aplica en casos de hipercrecimiento. Casos donde tú esperas que puedas pegar una subida de 100 veces, de 50 veces, de llegar a un mercado hipotéticamente enorme. Y entonces es un modelo perfecto. Un crecimiento orgánico, probablemente llegarías tarde al mercado. Pero no es el único camino válido. Y esto es lo que muchas veces se Sí. pierde. A día de hoy solo vemos la inversión y el crecimiento hiperorgánico. Pero la realidad es que muy pocos, en términos porcentuales, de las empresas que buscan ese crecimiento hiperorgánico lo logran. Y la mayor parte fracasa. Y ese fracaso se traduce en cierres, despidos, llantos, frustraciones. Y a lo mejor
podrían haber sido negocios viables, no negocios que generaran millones y millones y millones, pero a lo mejor podrían alimentar, no sé, decenas de personas, centenares de personas con muy buenos beneficios para los fundadores, una empresa tamaño medio, grande incluso, ¿no? Pero los inversores, todo el mundo se piensa digamos, que buscan ayudar a la Son empresa, pero en su propio buenísimos. interés. Solamente, y es perfectamente legítimo, no es una crítica. No, Los obvio. inversores solo buscan ganar dinero contigo. Insisto, y es absolutamente legítimo, pero hay que entender el juego. Si para que ellos ganen dinero te van a hacer fracasar a ti, lo van a hacer. Ya está. Porque están en su derecho y porque es legítimo, ¿no? Entonces, no Y es porque son dueños de la empresa y muchas veces dueños mayoritarios. claro, en el momento que o bien sean dueños mayoritarios o bien tengan derechos de veto, derechos de arrastre, Mm. los términos, todo el mundo piensa que levantar una ronda es tanto dinero por tanto porcentaje. No. Se firman unos contratos que en ocasiones son leoninos. De hecho, nosotros, una de las razones por las que hemos optado por este camino es precisamente por la experiencia previa con inversores, porque seguimos el camino que todo el mundo seguía y hablamos con inversores, pero no llegamos a firmar acuerdos nunca. Y no llegamos porque no estábamos de acuerdo con las cláusulas de los acuerdos, porque perdíamos el control de la empresa, porque hablamos con un inversor que estaba realmente interesado y nos dimos cuenta que a los 3 años nos iba a vender a 3x. Que sí, que no está mal, pero no era lo que queríamos. Queríamos llegar más, sabíamos que la empresa iba a morir en esa venta. Oye, bueno, sí, sacaríamos un dinerillo, pero no era el objetivo. Entonces, insisto, y no es una crítica para los inversores, es su negocio y es legítimo, pero hay que entender que cada uno juega a lo que juega. Y si tienes una visión, como es mi caso, más a largo plazo, donde quiero hacer cosas, no sé si decirlo muy pretenciosamente, pero cosas grandes, más allá de un potencial beneficio económico a corto plazo, que también espero que llegue, no nos vamos a engañar, Obvio, ¿vale? obvio, obvio. Pero pues no me encajaba con esa parte de los inversores. Y por otra parte, habíamos acumulado, yo particularmente desde el año 2000 empecé a utilizar Postgres, una experiencia muy elevada con Postgres, hasta el punto de darme cuenta de que podíamos ofrecer esto como servicios profesionales a nuestros clientes y sacar un buen dinero de ello. Y gracias a esta experiencia decidimos montar esta línea de servicios profesionales y a día de hoy son los beneficios de esta línea de servicios Claro. profesionales con una parte que ya empieza a producir beneficios de esta aplicación, de este software Stackless, por también soporte, porque es 100% software libre, pero algunos usuarios o empresas nos contratan soporte, es lo que hace que esta empresa viva. Y esta empresa es una empresa en crecimiento, es una empresa cash flow positivo, quiere decir que ingresa más de lo que gasta y por lo tanto no necesita inversores de ningún tipo. Pero ustedes Solo, crearon un modelo de negocio que es viable, no necesitan, claro, y esa es la diferencia. claro, no hemos necesitado inversión porque no hemos necesitado cubrir épocas donde ingresos sean menores que gastos. Bueno, puntualmente esto sucede, pero bueno, Sí, hay obvio. mecanismos diferentes de la inversión de capital riesgo, ¿no? Pero en general no, en general es una empresa y ahora mismo es una empresa en muy alto crecimiento eh, y que no necesita ningún tipo de inversión. Entonces, es frecuente ahora que rechazamos inversores, ¿no? Claro. ¿Quiere esto decir que nunca vamos a tener inversión? No necesariamente. Puede que a lo mejor algún día decidamos que tenemos que, para abordar un determinado sector del mercado, determinado producto, necesitemos crecer inorgánicamente durante una determinada época. Pero va a ser siempre en una visión sosegada, en una visión consciente de lo que vamos a perder si aceptamos una inversión en cuanto a control, en cuanto a, por supuesto, beneficio futuro, etcétera, etcétera. Y es por a lo mejor abordar una situación que no se podría de otra manera No, sin esa inversión, ¿no? Pero no es el camino buscado de momento sí. y nos va muy bien como nos va ahora mismo. Sí, es un caso un poco raro, pero No, nos me hace estar parece orgullosos. está bueno para cambiar un poco la charla que escuchamos hoy en día de startups, inversión, rondas de inversión, unicornios, y todos lo vemos como algo súper imposible, ¿no? Porque vemos estas empresas que quieren crecer 10.000% y decís, yo, persona acá en el mundo tierra, no voy a lograrlo nunca. Y cuando alguien se hace esa pregunta, yo acá ya quiero empezar mis preguntas porque tengo Por favor. muchas. Este,
¿Puedo invertir, puedo ser emprendedor? ¿Todos podemos hacerlo? Es algo que yo acá digo, escuché a Álvaro hoy, no necesito inversores, es técnico, acá voy, me voy a poner en mi empresa? ¿Puedo? ¿Qué tengo que tener qué cosas son importantes para ser emprendedor? ¿Qué tengo que pensar? Bueno, yo me voy a tirar a la piscina y yo voy a decir que no todo el mundo puede o no todo el mundo debe serlo. Porque hay mucho que perder y, bueno, hay mucho que ganar, pero entonces ya entramos en cuáles son los perfiles de riesgo de las personas, ¿no? ¿Estás dispuesto a perder tu trabajo, tu estabilidad, la sostenibilidad a la que tú contribuyas, de tu familia, etcétera, etcétera, por un potencial beneficio futuro mayor? Sí, bien, ok, primer filtro. No, olvídate. Segundo, ¿cuál es tu motivación? Un poco lo que hablaba antes de esta persona que quería comprarse una casa más grande. Esa es una motivación que se va a caer a la primera dificultad que te encuentres. Vas a decir, bueno, pues me quedo con la casa pequeña y no arriesgo, pues por lo menos voy a asegurar esto, ¿no? No voy a perder todo y voy a tener que ir a vivir a casa de mis padres, ¿no? Con la familia, con el niño, con tal, ¿no? En fin, bueno, puede suceder, no tiene nada de malo. Más de un emprendedor le ha pasado, pero hay que ser consciente de cuál es tu motivación. Si tienes una motivación mucho mayor, entonces a lo mejor esa ecuación beneficio-riesgo es diferente. Pero yo creo que el factor más importante es lo que hablábamos un poco antes de la montaña rusa, ¿no? La resiliencia. ¿Eres capaz psicológicamente de aguantar momentos malos, increíblemente malos, terriblemente malos, continuados, y luego los buenos, y luego los malos a continuación, y así sin fin? Y es muy duro psicológicamente, y no es decir, no, es que tengo apoyo, es mi familia, sí, sí, pero al final eres tú. Eres tú como persona que tiene que ser capaz de lidiar con eso. Y yo lo digo, yo soy una persona que considero muy duro mentalmente y me ha costado mucho, No, y muchísimo. aparte no es solo vos. Al menos cuando sos más joven, capaz es más fácil, porque vivís en la casa de tus padres y bueno, lo peor que puede venir es tu madre y decirte, ¿cuándo te vas a mudar, hijita? Nena, ya sé, ya estás grande para vivir acá. Pero como vos decís, ya tenés familia, sos el 50% o lo que seas de lo que contribuís al hogar Claro, y se empieza la presión a construir cómo, cómo te preparás para eso. Mucha gente también piensa que es algo que pueden hacer en part-time, como, bueno, trabajo 8 horas por los próximos 5 años y mientras el resto del tiempo libre lo dedico a montar mi empresa. ¿Eso es algo realista o...? no, es bastante idealista. No digo que no se pueda, a lo mejor alguien lo consigue, pero emprender no es solo un trabajo a tiempo completo, es mucho más que tiempo completo. Yo no puedo explicar las horas que he dedicado a trabajar, pero ya no es solo por decir horas delante del ordenador, es dedicación mental, es foco mental. Yo, y a lo mejor soy muy particular, pero probablemente no paro nunca de pensar en cosas relacionadas con mi trabajo. Es mi pasión también. Entonces, no digo ni siquiera que esto sea sano, pero es que yo llego a la cama Este y... no es un podcast sobre salud. Acá nadie siga consejos O sea, si sanitarios, por yo favor. describiera, contara la cantidad de emails que me he mandado a mí mismo por la noche, en la cama, a las 3 de la mañana, que me he despertado, me ha venido la idea a la cabeza, cojo el móvil y lo más cómodo es, me mando un mail ahora mismo la idea, un one-liner para el día siguiente no olvidarme la idea, pues no sé, centenares, ¿no? Entonces, si tienes un trabajo e intentas emprender, tu foco no está ahí, ¿no? No digo que no sea posible, pero sí lo considero extremadamente difícil. Es mejor aguantar unos años en un buen trabajo, bien pagado, hacerte tu colchón de dinero y decir, voy a poder estar 6 meses, un año, 2 años, 3 años sin cobrar nada y asumir que vas a perder todo. Lo más importante, asumir que vas a perder el 100%. Luego, oye, pues conseguirás clientes o conseguirás inversores o lo que sea, pero empieza por eso. Y eso es lo único que yo recomendaría como opción para emprender si, pues eso, no estás en una etapa más joven de tu vida y puedes vivir en casa de tus padres 2 años y vivir con la mínima. Obvio. Y cuando pensamos, porque vos acá nos planteas tu visión, que es muy gigante, y decís, si yo tengo esta visión, yo también quiero cambiar el mundo, voy a ahorrar por los próximos 5 años, voy a dejarlo todo y empezar a emprender. ¿Es mejor hacer eso o decir, voy a ser una persona realista, voy a agarrar los skills que tengo ahora, voy a abrir un negocio
que me dé dinero ahora y voy a empezar a meter por ahí abajo, capaz, las cosas que son una visión que tengo, que capaz es más realista, más sufrido, porque no voy a estar trabajando en mi gran visión. ¿Me llevará Bueno, algún día a eso? es un poco la situación en la que estoy yo, ¿no? Por una parte, comenzamos con nuestro pool de clientes y con nuestro trabajo y ahí en esos huecos de tiempo o económicos, ¿no? Es donde vamos construyendo nuestra visión. Pero eso es factible. Pero es que eso tiene una ventaja. No digo que sea el mejor camino, ni mucho menos, pero tiene una ventaja importante. Y es que tener ideas es muy fácil. Todo el mundo tiene grandes ideas. Todo el mundo. El tren de levitación magnética yo creo que lo hemos inventado todos en nuestra infancia, ¿no? Ahora ya existe y ya está, ¿no? Pero tener la idea y ejecutarla es muy diferente. Entonces, uno puede tener una idea maravillosa, pero luego tiene que llevarla al mercado. Tiene que resolver un problema que la gente tenga. Y luego tiene que venderlo a un precio adecuado. Y luego encima tiene que llegar a la gente que serían los potenciales compradores de esa idea o de ese producto a ese precio determinado. Todo esto es muy complicado. Entonces, conseguir clientes o usuarios de pago, quiera llamar, es muy complicado. Si montas una empresa donde empiezas a proveer servicios primero, empiezas a entender ese mundo. Empiezas a entender variables como cuánto cobro por mi producto o por mi servicio, cómo hago un contrato, qué pongo en el contrato, qué hago con los clientes que no me pagan, qué hago con los clientes que dicen que no les he dado lo que les he dicho que ibas a dar y que el precio de no sé qué y que no sé cuántos. Toda esa casuística, cómo haces un proceso de procurement con una gran empresa. Nosotros trabajamos con grandísimas empresas. Y hay contratos que han tardado 6 meses en desarrollarse porque pasan por un departamento que te obliga a hacer auditorías de seguridad, legales, de 100.000 cosas, seguros, las empresas necesitan seguros. En fin, todo este mundo lo aprendes. Entonces luego es mucho más fácil aplicarlo cuando tú ya has lanzado tu gran producto, tu gran servicio. Entonces, ¿es el único camino? No. ¿Es un camino que te enseña cosas que vas a necesitar luego? Sí. Sí. Y ¿Antes o eso después? que vos decías de muchas veces romantizamos, ¿no? La idea de voy a emprender y acá me voy a enfocar en todo lo que es cool, pero en verdad esa es antes de entrar en Amazon yo hacía mi propia empresa y el 50% del tiempo me lo pasaba haciendo recibos, trabajando con el contador, revisando contratos legales y todas las cosas que no eran cool. Totalmente. Y era como, yo no quiero hacer esto. Es un pequeño, no sé llamarlo bias, ¿no? Una pequeña que tenemos, tara, ¿no? Que tenemos un poco la gente que estamos en el mundo más técnico, ¿no? El mundo del software yo siempre digo que es un mundo muy agradecido porque es un mundo donde no dependes de ninguna limitación física y puedes imaginar lo que quieras, ¿no? Puedes construir un programa que haga lo que quiera, ¿no? Entonces tenemos grandes ideas, todos se nos ocurren grandísimas ideas y nos emocionamos con esas ideas. Voy a hacer ahora el software que haga no sé qué increíble, qué tal. Y entonces te emocionas, te enamoras de ese romanticismo con esa idea, te pones a trabajar en la idea, profundizas demasiado en la idea, haces sobre ingeniería y a lo mejor te olvidas esas partes más aburridas, pero que al final son las que te dan el dinero como, pero esto la gente ¿estoy haciendo algo que la gente lo necesite? Es una gran pregunta. ¿Te pasó alguna vez hacer algo que te pasaste ahí meses y después no era necesario? Una de estas 0.x fue una empresa que se llamaba Wishbill. Bueno, la empresa no se llamaba así, pero el producto marca se llamaba Wishbill. Y era una época en la que en España aparecieron los operadores móviles virtuales y había 4 operadores o 3 operadores principales de red y 20 y muchos virtuales. Había en torno de 30 operadores. Wow. Y los operadores clásicos tenían unas tarifas muy elevadas. Y los operadores virtuales tenían tarifas muy agresivas. Entonces, había una oportunidad muy interesante para cambiar de operador, de un operador clásico a un operador virtual, ¿no? Operador con red propia, operador virtual. Que además utilizaba las redes de los operadores con red propia, claro. con lo cual en realidad la calidad de servicio era indistinguible en realidad, ¿no? Y entonces, muy bien, hay una oportunidad de mercado y decidimos atacarla. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de todo partido, como siempre, erróneo, de un concepto técnico. Mal, ya empezamos mal. No, es que con Postgres podemos hacer aquí unas vistas que no sé qué, que calculamos las tarifas. Ya está. ¿Cuántas veces salen esas cosas con cerveza? O con la Efectivamente. bebida de turno.
Y hasta condenado al fracaso, porque ya no es una idea de negocio, ya no parte de una visión de negocio. Vale, ¿cuánto la gente paga por la tarifa? ¿Cuánto puede ahorrar? ¿Cómo vamos a llegar a esa gente? No. Es como con Postgres podemos hacer unas vistas espectaculares. Bueno, pues efectivamente, nada, nos lanzamos y entonces hicimos una aplicación móvil para Android. También le íbamos a hacer para iPhone, pero luego había unas limitaciones técnicas que Apple no te permitía acceder al registro de llamadas, para no sé qué, pero la idea era que te tarificaba como si fuera la factura de tu operador para todos los operadores. Entonces leía el registro de llamadas, no las llamadas, el registro de llamadas, el registro de SMS, consumo de datos, juntaba todo aquello y te tarificaba contra todos los operadores, te hacía una comparativa y te decía, pues es el operador más barato para ti. Hasta ahí probablemente la idea no fuera disparatada. Cosas que hicimos. Lo primero, nos pasamos un poco de la raya con el plano técnico. Básicamente hicimos un tarificador que hablamos luego con algún operador y nos dijo, esto es mejor que lo que tenemos nosotros. Era capaz de tarificar llamadas, ya no es que llamadas, porque en aquella época las tarifas eran muy avanzadas. Había tarifas, por ejemplo, pues horario diferente de mañana, de tarde, de noche, en fines de semana, con diferentes Como la precios. luz hoy en día, que está... Sí, exactamente, como la luz. Pero claro, el problema de una llamada es que podría empezar la llamada en una franja y acabar en otra franja. Entonces, ¿cómo se tarifica, no? Pues empezamos con eso y acabamos desarrollando un tarificador que era capaz de tarificar llamadas de más de un mes de duración. Que cruzaban ciclos de facturación y te tarificaba todo perfectamente, todas las franjas por las que había cruzado, los fines de semana, los días, las mañanas, los festivos, los no festivos, calendarios de festivos, tal. Bueno, hacía increíble. Un sistema de grafos lo montamos todo sobre Postgres, unas funciones, procedimientos almacenados. Era espectacular. Era absolutamente espectacular. Cuando lo sacamos al mercado, ya habían cambiado las tarifas. No es que cambiara nuestro tarificador, es que los operadores con red propia habían bajado sus precios, la competencia de los otros había incrementado, las tarifas se simplificaron muchísimo, la mayor parte ya no tenían estas franjas tan raras, ya era tarifa plana de 5 gigas y no sé cuántos minutos al mes. Y como habían bajado los precios, mucha gente se había cambiado ya a los virtuales, con lo cual ya faltaba menos gente. Y al final, los operadores también de red propia empezaron a hacer políticas más agresivas, pues ahora te regalo el fútbol, te regalo el móvil, te regalo el no sé qué. Se incrementó la fricción a la hora de cambiar de operador y pues dejó de ser un producto interesante para el mercado. Es un caso, yo creo, de lo que se conocen como llegar a destiempo al mercado. Ya no es que tengas la gran idea, que sea algo que resuelva un problema existente, que lo saques al precio adecuado, esto era una aplicación gratis. Es que no llegó en el momento adecuado. Y llegar al momento inadecuado puede ser tanto llegar pronto como llegar tarde. Si llegas pronto, tienes que educar al mercado. El mercado no entiende tu producto, no entiende qué soluciona. También me ha pasado. O llegar tarde, que si llegas y ya el mercado ha desaparecido. Era un mercado efímero. Había una oportunidad de mercado. De hecho, hubo un competidor que lanzó una aplicación móvil que yo creo, en mi opinión, técnicamente era 100 veces peor, más limitada y menos avanzada y se equivocaba y fallaba y todo eso, pero tuvo muchísimos más usuarios que los nuestros, enhorabuena. ¿Por qué? Porque salió antes. También es importante. Y en el Llegar momento en el justo. momento adecuado. Claro. Y ahora yo lo pienso desde este punto de vista, no sé si a alguien en la audiencia le pasó, pero a mí me ha pasado muchas veces siendo técnica, sabiendo programar, uno está ahí tomándose una cervecita con ese amigo que estudia economía o trabaja de negocios y te dice, tengo una idea, tengo un producto, él o ella tiene experiencia en el mundo económico, entonces se ha hecho todo el plan de negocio y viene y te dice, vos lo programás, yo lo vendo. ¿Funciona? Porque a todos nos ha Bueno, pasado alguna vez de ese encuentro. ¿Qué cosas tengo que ver para encontrar a ese cofundador que es mi amigo o no? ¿O con ese plan de negocio? bueno, el tema de los cofundadores yo creo que es una de las cuestiones al final que también determinan mucho el éxito o fracaso de una startup. Más bien los fracasos. Em, porque es muy habitual que acabe habiendo desavenencias. Uno hace más que el otro, o uno dice que hace más que el otro, uno cree que merece más que el otro, o simplemente hay desacuerdos de cómo enfocar las cosas, ¿no? Es muy complicado. Yo no sé cómo elegir a un cofundador. Puedo contar cómo elegí yo al mío, pero es muy complicado. Y hay parejas o tríos o cuartetos que funcionan muy bien y se han juntado a veces, como has dicho tú. Oye, yo soy una persona buena en negocio, mira, he encontrado esta oportunidad,
Hay gente del mundo técnico que no le interesa para nada el negocio. Dice, tú dime qué hacer y yo lo hago y lo hago muy bien. Y a veces esos partnerships funcionan bien, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco mucho, GitLab, por ejemplo, empezó así, ¿no? Y ha ido bastante bien. Pero hay otros casos donde no, pues eso, se parte además de una base a veces muy igualitaria. Nos juntamos 3 personas, 33% cada uno, tal. Pero luego, pues eso, pues cada uno tiene sus prioridades, tiene sus cosas, no todo el mundo empuja igual, empieza a haber diferencias y he visto muchas startups destruirse por peleas entre fundadores. Por peleas. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es más importante? No importa que el fundador o cofundador sea el mejor en negocio o el mejor en tecnología. Lo más importante es que haya una buena química y que haya una buena lealtad. Porque si no, la empresa va a fracasar directamente. O alguien va a salir por la puerta de atrás con las consecuencias que eso tiene. Esto es lo más habitual. Porque llegan momentos muy difíciles, lo que hemos hablado antes, ¿no? Donde hay que arrimar el hombro, donde hay que saber resistir, donde hay que apoyarse. Y si hay alguna pequeña grieta, estalla en ese momento. Entonces, lo Esto es más más importante como es que haya... buscar pareja más que buscar un... Es más parecido, ¿no? De No sé si encontrar a incluso más, alguien. Bueno, sí, pero en ese sentido, es ese tipo pero tal cual. Tal cual. Es un factor multiplicador de las desavenencias, esas pequeñas grietas. Luego mismo que una pareja cuando vives Ah, en conjuntos y demás, ¿no? Es que esto no me importa mucho, ¿eh? A los 5 años, oye, esto ya sí que me importa, ¿no? Pues y sí. cuando Entonces, las cosas se pudren... que haya una buena química, que haya una buena relación, que haya una lealtad y que sea prueba de bombas. Eso es, yo creo que es lo más importante. Que luego uno sea un poco mejor, una cosa un poco peor, tal. Y obviamente que se comparta la ambición y las ganas. Mm, Ese trabajar, no digo sin descanso, porque a veces no es tanto de estar, insisto, no estar delante del sí, ordenador obvio. como estar pensando en las cosas o poder tener una conversación a cualquier hora de la madrugada para un tema que te preocupa, ¿no? Y tener alguien al otro lado de la línea que te escucha o lo que sea. Eso es lo más importante, compartir esa ambición, compartir esa pasión y tener muy buena química y mucha lealtad. Esto para mí es lo más importante. Ahora bien, la pregunta alternativa podría ser, ¿mejor solo o mejor acompañado? Mm, Y no digo que no se pueda hacer solo, pero vuelvo a los puntos anteriores de la resiliencia y demás. Si ya es duro enfrentarte a todas estas dificultades solo, o sea, perdón, en sí, general, sí, solo se más multiplica. difícil. Hay que ser ya todavía mucho más roca, pero además pierdes mucho feedback. Eh, simplemente el hablar, a nivel técnico, sabemos que Sí, muchas obvio. veces algo no te compila, se lo explicas, y te das cuenta lo que es, ¿no? Pues simplemente el poder hablar con alguien un problema del ámbito que sea legal o alguien que en un momento dado dices, es que no me da la vida, no puedo. Yo puedo. Aunque sea un tema tonto, aunque sea mandarle un mail al cliente para no sé qué. Eso a veces vale oro. Entonces, yo en principio recomiendo tener algún cofundador y que sea alguien de absoluta confianza y con una persona con la que se puede tener, bueno, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Como si fuera una relación. Y que compartan la misma visión a largo plazo. Efectivamente, Sí. efectivamente. Y otra pregunta que al menos eso era una de las cosas más difíciles para mí y creo que para mucha gente técnica cuando dice voy a montar mi empresa es cómo lo vendo. Porque a mí yo no tengo problema, te construyo cualquier cosa, ahora ya no tanto, pero antes era, ay, ahora tengo que ir y decirles que tengo esta cosa, que cómo le pongo un precio, cómo te la vendo, la gente técnica vende, cómo aprendemos eso? Sí, los precios es un mundo. O sea, está el tema del marketing por un lado, cómo llegas a los clientes, y por otro lado el tema del pricing, ¿no? Cómo pones precio a las cosas. Yo soy absolutamente inexperto en ambos temas, pero todo lo que he aprendido lo he aprendido a golpes. Al principio, cuando uno empieza y cuando uno es muy joven, pone precios increíblemente bajos. Entonces, primer aviso, subir los precios, ¿no? Hay gente que experimenta cosas radicales, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues hoy cobro por lo que sea, por unidad de trabajo. No sé si da igual sea un producto o un servicio, ¿no? Normalmente se aplica más servicios que productos, pero bueno. Pues cobro 100. ¿Cliente me lo paga? Perfecto. Siguiente cliente, 150. ¿Me lo paga? Vale. Siguiente cliente, 200. ¿Me lo paga? Vale. Siguiente, 250. No. ¿220? Sí. Vale, ya he encontrado
mi El precio, ¿no? precio. Eh, yo no he seguido ese camino, me parece un poco arriesgado, sobre todo porque, bueno, luego, y si los clientes hablan entre sí, ¿no? Pero la realidad es que uno parte de una idea muy naif, ¿no? O yo partí de una idea muy naif. No, no. O sea, el precio al que vendes algo es un factor del coste. Evidentemente. ¿Cómo va a ser de otra manera, no? Si producir algo me cuesta 10, bueno, pongo un margen, lo vendo a 15, pues ya está, ese es el precio es 15, ¿no? Porque me cuesta producirlo a 10. Entonces, primero hay que analizar tu coste de producción. Claro, en el software, ¿cuál es el coste de producción del software? Lo que has utilizado para desarrollar una vez, si luego es un producto lo vendes muchas más veces, es un poco complicado. Pero ¿y si es horas? Tu propio tiempo, ¿no? Tu propia consultoría. ¿Cuál es tu coste de ¿Cuánto producción? vale? Pues tampoco está claro cuál es tu coste, ¿no? Entonces, al final, es muy complicado cuando intentas hacer un porcentaje sobre tu coste de producción. Y parezca mentira o no, al final el precio no es ni más ni menos que lo que tu cliente esté dispuesto a pagar por eso. Y esto suena muy obvio, pero en realidad esto se traduce en que hay que intentar ver cuál es el valor que le aportas al cliente y a lo mejor el mismo producto, el mismo servicio, le aporta valores diferentes a diferentes clientes. Mm. Y dentro de eso, cuánto están dispuestos a pagar por eso. Y ahí es donde llegas a puntos de, pues este cliente no me interesa como cliente, lo rechazo Claro. como cliente, no Me gracias, te paga muy recomiendo. poco, no es una relación que querramos proseguir, capaz Claro. necesita otro tipo de servicio. O clientes donde les haces una cosa muy sencilla, pero les resuelve un problema enorme, ¿no? No ha sido mi caso, pero yo conozco casos de gente que por una hora de trabajo han facturado casi 50.000 euros. Wow, quiero ese trabajo. Es un caso muy extremo, ciertamente, ¿no? Pero no ofreció un proyecto por muchas más horas, más Sí, que, obvio. no sé, si no recuerdo el caso, 50 o 100 horas, pero fue allí, resolvió el problema en una. Y le dijeron, no, ya, problema resuelto, ya te puedes ir. Y Y sí, ya porque al está. final en ese tipo de cosas lo que pagan es la experiencia. Si te lo hacen en una o en 50, Claro, tenía que resolver un problema, que era que un e-commerce estaba caído y estaba perdiendo exacto. mucho dinero por hora. Lo Se arregló. fue, se resolvió el problema, se esperaba si iba a resolver en X, se resolvió en una hora, en 2 horas, ya está, pues Muy bien a casa. pagos esos dineros. Claro. Lo Entonces, el funcionaron. precio es factor del valor que se aporta y es factor de lo que el cliente está dispuesto a pagar, no es factor del coste de producción. Se puede hacer Mm, así, pero sobre todo en sí. software Y en no, software no es es muy la realidad. difícil saber el coste de producción de las cosas, porque también vos podés tener un costo muy alto porque sos altamente improductivo y no sos muy eficiente, y tu competidor puede tener un costo re bajito porque tienen unos métodos de producción y descubrieron, no sé, una magia ahí que lo hace todo más rápido. Y Y no el hacen sobre cliente no le ingeniería. importa. No, no, no. Entonces, ahora tenemos ahí nuestra empresa con una idea de qué hacemos, una visión, un cofundador y cómo encuentro mi primer cliente. O ya lo debería haber Bueno, encontrado para esta altura. puede que sí. Pues no lo sé tampoco cómo encontrar tu primer cliente. O el primer cliente te Normalmente, encuentra. sí. Normalmente suele ser o boca a boca, o bien, pues que pones una web o lo que sea y te encuentran, ¿no? Un LinkedIn o un redes sociales. Pero yo creo que normalmente ese primer cliente es boca a boca. Es alguien que ya conoces de la industria, es alguien con el que has hablado anteriormente, es alguien. En nuestro caso fue bueno, hace esos 20 años, este señor que nos llamó un día, ¿no? Que tenía una necesidad, pero por lo tanto nos llegó. Pero yo creo que al final hay que empezar, cuando estás empezando, todavía no tienes definidos tus procesos, no tienes definidos tu pricing, no tienes definido cómo operas con el cliente. Es muy arriesgado lanzarse al mercado como tal. Hay que a lo mejor partir con alguien de una cierta confianza, con el que hayas trabajado anteriormente, con el que te conozca, que sea amigo o colega o conocido de tal, y entonces poder refinar un poco tus procedimientos, porque no van a ser muy buenos en esas primeras iteraciones, ¿no? No. Pero bueno, también puede funcionar si lanzas un producto, sobre todo ¿no? B2C, por ejemplo, o algo así, algo orientado al consumidor final, ¿no? Pues tus usuarios son muchísimos. ¿Cuál es una manera también de encontrar clientes a este respecto en mercados que no sean tan masivos?
por ejemplo, en mercados B2B, como el que operamos nosotros. Business to Hacer un business, de producto negocio a como software, negocio. business to business, efectivamente. Perdón por no aclararlo. Eh, hacerlo software libre. Porque es una manera de reducir, al fin y al cabo, cuando quieres vender, siempre hay un proceso clave o un factor clave que es la fricción. La fricción es cuánto esfuerzo le cuesta a alguien hacer la compra. Eso implica cosas de conocer el producto, entender cómo funciona, probarlo, evaluarlo, pagar. Si el mecanismo de pago falla en la web, eso es fricción, ¿no? Pues el usar software libre, algo como software libre, reduce la fricción en el proceso de evaluación y de pruebas. Tiene muchas otras ventajas, ¿eh? Pero esta, por ejemplo, es una de ellas. Entonces, al hacer un producto software libre, consigues usuarios, un porcentaje de los cuales en el futuro probablemente puedan pasar a ser clientes. Y ahí consigues a lo mejor tus primeros clientes. Claro. No, y también yo creo que estas cosas hay que mirarlas en las apps y en las aplicaciones como capaz cosas que no son de nuestro negocio, pero cómo ellos consiguen sus clientes, ¿no? Cuando te bajas una aplicación y tiene el trial open forever y vos lo probás y de repente después de usarlo, no sé, 6 meses y te encanta esa aplicación, la feature esa que necesitas hay que pagarla. Qué fácil es pagar esa feature. O sea, y Claro, ahí te haces premium y pagás para siempre. Y no lo cuestionás, porque ya te gusta la usás, la necesitas y es re fácil. En cambio, si te bajas una aplicación y lo primero que te ponen es un coso, pagame, pausar, vos decís, chao. efectivamente. Quieres primero evaluar, quieres primero ver si te aporta valor, si... Claro. Y Y a ese día de tipo hoy de cosas. el tiempo de evaluación de algo es crítico. A lo mejor hace años la gente podía invertir mucho tiempo en probar cosas. Ahora hay tanto en todas las dimensiones que mirar, que facilitar ese proceso de evaluación yo creo que es muy importante, porque si no, el tiempo de evaluación es también fricción. Sí, claro, todo es fricción. Aparte, la gente hoy en día, y también para las empresas, está tan acostumbrado a que todo es rápido, que todo se Sí, resuelve, que ya no puedes estar ahí ni con procesos complicados como vos, como para cobrarle o para adquirir ese cliente, ni como para conseguir el software. O sea, todo tiene que ser fácil y accesible e integrado. totalmente. Somos consumidores muy demandantes. La conveniencia es a día de hoy, yo creo, también uno de los factores más importantes yo creo que un ejemplo lo tenéis vosotros, lo conocéis muy bien, ¿no? Muchos de nosotros, yo he sido el primero y como idealistas del software y de tecnología y del software libre, a mí me encantaba alojarme todo yo. Yo he montado mis servidores de correo, de web, de Git, de todo lo que, Postgres, por supuesto, en fin, ¿no? Pero llega un momento que dices, ¿cuánto valoro mi tiempo, no? Frente a alguien que me lo da ya hecho, me lo ofrece como un servicio, ¿no? Y esto es la conveniencia. Y a día de hoy cada vez hay más gente migrando hacia, ya no lo digo no solo en infraestructura, sino incluso aplicaciones, que porque te resuelvan una pequeña cosita, dices, pago 4 euros al mes y me olvido y ya no tengo yo que hacer esto, ¿no? Y la conveniencia a día de hoy, el ahorrarte pequeños factores de tiempo o de incomodidad, es un gran valor. Está muy apreciado por Exacto. el mercado. Y yo creo que con esto voy a redondear porque acá me puedo quedar 10 días haciéndote preguntas. Sí, ahora también. Y a vos te gusta hablar de esto, pero bueno, tampoco vamos a tener a la audiencia acá durante 3 horas. Si quieren, me avisan en los comentarios, me mandan correo y lo invitamos de vuelta a Álvaro para que nos cuente más. Pero te voy a hacer la última pregunta que yo le hago Venga. a todos mis invitados. Generalmente cuando hablamos de alguna tecnología o algo, les pregunto cómo empezar. Y a vos te voy a preguntar lo mismo. ¿Algunos tips cuando la gente se está preguntando, haciendo estas preguntas en su cabeza? Porque a veces pasa que durante años tenemos esta ratoncita en el cerebro que nos dice, tenemos que demandar a todo el mundo y abrir nuestra propia empresa porque mi jefe me tiene podrido, lo quiero hacer, lo quiero hacer. Y para esa gente o para los que están empezando a ahorrar dinero para dejarlo todo y abrir su propia empresa, o para los que recién empezaron, algún tip, algo que es súper importante y poca gente les dice. Bueno, yo creo que lo más importante es primero hacerse una evaluación personal, saber si uno va a ser capaz de hacerlo, de aguantar todas esas dificultades que hemos comentado, pero a continuación hacer un análisis muy sincero de la idea que se tiene, porque como hemos hablado es muy fácil enamorarse de la idea y luego que no valga para nada, ¿no? Y esto implica en realidad pedir mucho feedback. A día de hoy es muy fácil hacerse un estudio de mercado,
porque tú te crees las propias cifras, tú las buscas y te las rellenas y dices, sí, todo cuadra. Y mi mercado potencial es de 40.000 millones de dólares al año. Y de esto vamos a capturar un 3% del mercado. Por lo tanto, el 3% te lo has inventado, pero no está justificado con nada. Es muy fácil hacerse trampas al solitario, ¿vale? Yo creo que es muy importante pedir feedback y escucharlo. Y cuando el feedback sea, esto es una mala idea, esto no va a funcionar, analizar por qué y no decir, este no me ha gustado, hablemos con el otro, ¿no? Este no me ha gustado este feedback. Es que es muy natural, es una tendencia muy humana, ¿vale? Pero hay que ser muy honestos y decir, a ver, esta persona dice esto, a lo mejor esta persona a lo mejor no sabe, a lo mejor está equivocada. Si está equivocado, vamos a encontrar las bases, vamos a intentar ser analíticos, vamos a intentar trabajar con datos, ¿vale? Para determinar que esta persona está equivocada. El feedback puede ser tan incorrecto como tu propia percepción y muy frecuentemente lo es, pero escucharlo es lo que te permite luego discernir con qué te quedas y con qué no te quedas y hacer un análisis honesto. Eso es lo que yo me atrevería muy humildemente a recomendar. Sí, esa fue una de mis primeras decepciones intentando hacer una empresa. En una de mis locuras me hice un prototipo de una empresa, de una cosa, y era una idea de fotografía, se las di a varios de mis amigos fotógrafos, y cuando vi como nadie le resultaba o le parecía buena la idea cuando se las contaba, pero cuando veía el prototipo era como, whatever, dije, Sí. se me rompió el corazón un poquito. Sí, Pero te entiendo hacer el perfecto. prototipo me llevó una semana porque era algo súper hackeado ahí, pero me ayudó mucho para ver cuando alguien abre la app y dice, wow, o cuando alguien dice, ¿y para qué quiero esto? Sí, pero está muy bien porque yo creo que es un proceso de aprendizaje y muy probablemente la mayor parte de las ideas acaban transformándose y las empresas que Sí, vemos a día de hoy no partieron con esa idea, partieron con una no, obvio. diferente. Entonces, el hecho de que hayas invertido semana ese prototipo y tal, seguramente te ha enseñado. Luego, a lo mejor, posteriormente se te ocurrió otra cosa, o a lo mejor algún día se te podría ocurrir otra, derivada de ahí. Es un proceso de aprendizaje y yo Sí, creo que eso claro. sí es positivo siempre. Sí, y es divertido, pero bueno, no dejen todo antes de responder estas preguntas, por favor. Eh, Correcto. y con eso te agradezco un montón por esta charla. Yo sé que fue muy diferente de los episodios normales. Cuando vos aceptaste a participar de esto, no te imaginaste que me vinieras a contar de No. empresa, pero me encantó y espero que la audiencia también le haya gustado mucho. Yo creo que sí. Eso espero. Así que bueno, muchas gracias y gracias a la audiencia por llegar hasta el final y nos vemos en 2 semanas con otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Chao, chao.